Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por volverte a reunir en esta iglesia por las casas. Estamos aquí con el deseo que Dios nos utilice para enviar una palabra que te fortalezca, una palabra que te anime, una palabra que venga a despertar tu espíritu y la bendición de Dios caiga sobre tu vida. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos entonces de reunirnos y veamos qué tiene Dios para nosotros a esta hora. ¿Dónde enfocar mi búsqueda? ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto? Mateo capítulo 6, versículo 33 dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya vamos a ver qué otras cosas, pero en el momento que escuchamos la palabra buscar, se nos viene inmediatamente a nuestra mente a relacionar con algo que se ha perdido, algo que se carece. Entonces, buscar algo implica indagar diligentemente hasta encontrarlo, ya sea que lo adquiramos porque no lo teníamos o encontrarlo porque era algo que ya teníamos y lo habíamos perdido. Entonces ese algo puede ser alguna cosa, algún objeto, puede ser una cosa material, una cosa inmaterial. El Señor Jesucristo en el capítulo 6 está dando instrucciones. Si vemos el contexto, es parte del Sermón del Monte, en donde Él da instrucciones acerca de varias cosas. En este capítulo nos enseña primero a hacer el bien para agradar a Dios. Fíjense hacia dónde se está enfocando Él. Está hablándonos también de cuál es la oración modelo. Y ahí nos dice: hagan tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ni minan, ni los ladrones hurtan. Y lo último que nos habla es evitar el afán. Ya nos enseñó a orar, ya nos enseñó a agradar a Dios, nos enseña a hacer tesoros en el reino de los cielos, pero nos habla al final de evitar el afán. Y ahí en el versículo 33, que es el último, nos está hablando de a dónde enfocar nuestra búsqueda. Él está hablando y que debemos de buscar cualquiera cosa. ¿Qué ha perdido usted? Unos han perdido la paz, otros la paciencia, otros han perdido trabajo, otros han perdido quizás enfoque, otros perdieron estudio, qué sé yo lo que ha perdido. Pero lo que Dios quiere es que enfoquemos nuestra búsqueda. ¿A dónde debo de enfocar mi búsqueda? Hacernos unas preguntas para dar respuesta a la pregunta del tema de ahora. Primero veamos qué debemos de buscar. Como les dije en el capítulo 6, que es parte del Sermón del Monte, el Señor nos habla de qué cosas debemos de buscar. Y ahí comienza diciéndonos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos vendrán por añadidura. No debemos de buscar las cosas materiales. No debemos de buscar y darle prioridad a las cosas físicas. El Señor nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios sobre algo. Entonces, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tus emociones? ¿Quién gobierna en tu hogar? ¿Quién gobierna en todo lo que haces? Eso es lo que debemos de buscar, el gobierno y la justicia de Dios. Esa declaración de justo, esa declaración de ser equitativo. Eso es lo que debemos de buscar. Es lo primero que debemos de buscar, el reino de Dios y su justicia. Yo te felicito, porque al tomarte tiempo de ver la palabra de Dios, al tomarte el tiempo de sentarte por 15, 20 minutos, invertirlos, diría yo, a esa palabra, invertirlos a escuchar la voz de Dios, entonces nosotros estamos tratando de buscar el reino de Dios, porque en alguna parte Dios te va a hablar. Yo eso estoy muy segura. Por eso cuando uno va al culto a la iglesia, yo le pongo atención desde el saludo. A mí muchas veces me ha hablado el Señor en el saludo de una persona. Otras veces habla en la oración inicial, otras veces habla en las alabanzas, habla en el mensaje,
en la administración, en la despedida que hagamos. Entonces Dios siempre tiene algo que decirnos, pero por eso busquemos primeramente el reino de Dios. Gracias por estar buscando el reino de Dios, estarnos acompañando en esta oportunidad. Segunda cosa que debemos de buscar. Quiero invitarlos a ver ahí, quizás anótenlo. Colosenses capítulo 3 dice que no busquemos lo terrenal, sino lo celestial. Cuando usted lee Colosenses capítulo 3, los primeros 2 versículos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, dice, de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe que a veces perdemos nuestro enfoque porque no buscamos lo que Dios quiere que busquemos? Cuando yo me dedico a buscar las cosas materiales, entro en afán. Y como les dije anteriormente en el capítulo 6 de Mateo, Dios nos está hablando acerca de no afanarnos. Solo se afanan aquellos que no tienen un Padre que se preocupe por ellos. Pero tú y yo tenemos un Padre celestial. Sí, pero mire dónde estamos, encerrados, y ahí no sabemos cuándo vamos a salir. Es parte de la preocupación de Dios. ¿Tienes vida? ¿Estás viendo? ¿Estás comiendo? ¿Tienes un techo que te cobije? ¿Ropa que te abrigue? Entonces, estamos bien. Por mal que nos vaya, nos va bien cuando estamos con el Señor. Pero no busquemos las cosas terrenales, sino las celestiales. Porque cuando yo busco las cosas de Dios, dice que las demás cosas me van a ser añadidas. Pero muchas veces andamos buscando las añadiduras. No es que no le digan no trabaje. Si usted tiene un trabajo y tiene el privilegio de seguir trabajando, trabaje, hágalo bien, sea lo mejor en lo que hace. Hay mucha gente que en medio de esta cuarentena, en este encierro, se han reinventado qué hacer. Que hacen mascarillas, que ya le pusieron dibujos, que hacen pupusas para enviar por pedidos, que le van a cortar el pelo a su casa, sí, a domicilio. Algo se inventa. Está bien, hay que hacerlo, pero que no sea mi prioridad lo material. Lo principal es el Señor. ¿Qué otra cosa debemos de buscar? Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué debemos de buscar entonces? La paz. Paz en forma de cruz hacia Dios y hacia el prójimo. Muchas veces decimos estar en paz con Dios, pero no tenemos paz con el prójimo. Y si no tenemos paz con el prójimo que vemos, ¿cómo vamos a tener paz con Dios al que no vemos, pero lo sentimos y lo experimentamos? Entonces debemos de tener paz. Eso es lo que debemos de buscar. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos de buscar lo celestial, no lo terrenal, y buscar la paz de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿estás buscando tú? ¿Qué estás buscando? Segundo, ¿a dónde debemos de buscar? ¿A dónde vamos a buscar nosotros? Fíjese que la respuesta es clara: en la palabra de Dios. ¿A dónde más buscar si la palabra de Dios es un pozo profundo de conocimiento y de sabiduría? ¿A dónde más buscar si no en la palabra de Dios? Yo hallaba ahí en Jeremías 5:39. Juan 5:39, que Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la salvación. Y ellas, o sea, la Biblia, las escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. ¿A dónde voy a buscar yo si quiero buscar lo celestial? Si quiero yo buscar el reino de Dios y su justicia y la paz con Dios, en la Biblia. Una pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas a leer la Biblia? No es posible que aunque sea una vez leamos toda la Biblia en el año. Mire, si tenemos tiempo para redes sociales, si tenemos tiempo para la televisión, si tenemos tiempo para oír las noticias, ¿por qué no tenemos tiempo para la palabra de Dios? Yo oí a una persona, uno de los líderes nacionales, decir:
Acabo de terminar de leer el Antiguo Testamento y ya voy avanzado en el Nuevo en estos días que he estado en encierro. Y he estado trabajando, he estado haciendo cosas, pero son momentos específicos para buscar la palabra de Dios. ¿A dónde buscar entonces? En la palabra de Dios. ¿A dónde buscar? En eso que estás haciendo ahorita, en la predicación. Cuando oímos una predicación de la palabra, el Señor nos habla. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. Cuando algo predica, cuando algo se dice de la Biblia, cuando se me explica, mi mente se abre y mi corazón también. Algunos dicen: ese mensaje me gustó. Otros dicen: ay, ese mensaje no me gustó. Es que no es si nos gusta o no nos gusta, es que hay cosas que golpean el corazón. Spurgeon, un maestro de predicadores, decía: cuando tú predicas, decía a sus alumnos, dos cosas deben de suceder: o la gente se convierte o la gente se enoja. Se enojan porque le están golpeando allí donde está la herida, y se convierte porque son sensibles a la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde buscar? En la palabra de Dios y en la predicación de la palabra de Dios. Si usted te fijas, ocupamos estos medios para darte palabra de Dios. No te estamos diciendo palabra de hombre, estamos procurando que sea Dios quien te hable. Entonces ya vimos que debemos buscar, ya vimos dónde debemos buscar. Tercera pregunta: ¿cómo debemos de buscar? ¿Con una pala? ¿Con un asadón? ¿Cómo debo de buscar? La Biblia dice: en oración y súplica al Señor. El Salmo 27, el versículo 7 y 8 dice David: oye, oh Jehová, mi oración con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué estaba haciendo el rey? Estaba orando. Entonces, ¿cómo estaba buscando él esas cosas? En oración. En oración, porque hasta para leer la Biblia hay que orar. La Biblia no es un libro cualquiera que solo me lo voy a leer así. Ore, pídale sabiduría a Dios, lea, y cuando un versículo resalte, yo le voy a sugerir: márquelo. Yo tengo una Biblia viejita que es así grande, gruesa, ya está hasta amarilla, y ya tengo que tener cuidado porque tengo varias páginas que ya las tengo remendadas. Pero ¿sabe por qué me gusta? Porque ahí voy anotando. Cuando yo estoy leyendo, el Espíritu Santo me habla, y a las orillas yo anoto a lápiz, anoto a lapicero. Algunas veces ya ni entiendo qué anoté, de tan chiquita que hice la letra, pero es lindo cuando nosotros leemos la palabra. Pero para que Dios nos hable hay que orar primero. Entonces, ¿cómo buscarlo? En oración. Pero ¿cómo también? De todo corazón. Es que no hay cosa más linda que poner el corazón en lo que hacemos. Jeremías capítulo 29, versículo 3. El Señor le dio una promesa al pueblo de Israel en medio de la crisis que vivía, porque déjeme recordarle que Jeremías fue profeta antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Predicó por 40 años, vio la destrucción de su nación, vio el dolor de su pueblo. Me llama la atención que dice la historia que por 40 años predicó y ni un alma se convirtió. Nadie se quiso percibir de que Dios estaba hablando. Pero Jeremías se dejaba usar por Dios, y a veces Dios enviaba juicio a través de él, pero también enviaba palabra de consuelo. Y en una de esas palabras de consuelo, en el capítulo 29, versículo 13, él dice la promesa de Jehová, le está diciendo al pueblo que lo busque, y le dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Cuando tú y yo buscamos a Dios de todo corazón, le vamos a encontrar. Dios no está tan lejos de nosotros. ¿Sabe a qué distancia está Dios de nosotros? A la distancia de una oración. Tan cerca está. ¿Y qué necesito para orar? Un corazón contrito y humillado, porque eso no lo desprecia Dios. Entonces, mis amados hermanos, amigos, te pregunto yo:
¿A dónde estás enfocando tu búsqueda? Primero, ¿qué estás buscando? ¿Es el reino de Dios y su justicia? ¿Son las cosas materiales o las cosas celestiales? ¿A dónde vas a buscarlo? Pues lo vas a buscar en la palabra de Dios. Lo vas a buscar en la prédica de la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Lo vas a hacer orando. Pero también lo vas a hacer con todo tu corazón. Y hay una gran recompensa cuando nosotros buscamos. No hay cosa más linda que cuando usted ha perdido algo y lo busca porque le urge y lo encuentra. Yo no sé por qué cuando uno necesita las cosas no las encuentra. Quizás solo a mí me pasa. Pero tan agradable que es que cuando usted buscó lo encontró. Y a tiempo. Y gloria a Dios por eso. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Que lo que busquemos lo podemos hallar. Mire lo que dice Lucas capítulo 11 en el versículo 9, y ahí está la recompensa de buscar. Jesús dijo: yo os digo, pedid y se os dará. Busquen, dijo, y van a hallar. Llamen a la puerta y se les abrirá. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás pidiendo? ¿A dónde estás llamando? A esta hora Dios te quiere orientar hacia dónde enfocar tu búsqueda. Si te has equivocado y estás buscando lo material, lo terrenal, las añadiduras, comienza de diferente manera. Busca las cosas espirituales, busca las cosas del Señor y lo demás te va a venir por añadidura. Ese es mi deseo y espero que Dios te bendiga. Pero a ti, amigo, a ti, mi hermano, que te has enfriado y te has quedado un poquito relegado en las cosas de Dios, el Señor te dice a esta hora: buscadme mientras haya tiempo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que vas y puedes hacer hoy. Por eso te invitamos a que hagas una oración de fe y te entregues al Señor. No estamos ocupando la crisis para obligarte a través del miedo a que aceptes al Señor. Te estamos brindando el camino correcto para acercarte a Dios. Sea en crisis, sea en bonanza, sea en la abundancia, sea en la escasez, pero Dios nunca falla. Oye este mensaje y repite esta oración. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Espero que esta haya sido una palabra de Dios para ti. Si tú reconoces que necesitas de Dios, si tú estás sintiendo en tu corazón una cosa que no puedes explicar, quizás aflicción sientes tú, ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué no haces una oración de fe entregándole tu corazón a Jesús? La Biblia dice que cerca de nosotros está la palabra de Dios y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo hacerlo? Déjame guiarte en una oración de fe. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora al Señor y dile estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Siento que he fallado y me arrepiento. He pecado contra ti. Te pido, oh Dios, me perdones y me ayudes. Quiero cambiar, pero no puedo solo. Abro las puertas de mi corazón e invito a Jesús a entrar en él. Cámbiame, lléname por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Ahí has estado viendo durante el programa pasado los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos. Ahí está el número de teléfono, el número de WhatsApp para que podamos tener un contacto contigo y darte un seguimiento. Porque si tú has abierto tu corazón a Cristo a esta hora, créeme, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios te siga bendiciendo.